Vamos a buscar la palabra de Dios en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Amén. Hoy vamos a estar hablando de un señor que se llama Cornelio y la enseñanza se llama La gracia de Dios es para todo. Amén. Y el pensamiento principal que dice Dios no hace acepción de personas. Las buenas nuevas de salvación son para todo el mundo, son para cualquier persona que se arrepientan y que se acerquen a Jesús. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 1 dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Yo quiero que le pongan atención en esta última frase, mis amados hermanos. Y dice, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. ¿Pueden sentar, mis amados hermanos? Y este versículo, cuando se le aparece el ángel a Cornelio, quiere decir que hay algo le faltaba a Cornelio, mis amados hermanos. Dice que él oraba, dice que él daba limosna a la gente, dice que era piadoso, temeroso de Dios, dice. Pero ¿qué le dijo el ángel, mis amados hermanos? Ve, manda por Pedro, él te va a decir qué es lo lo necesario que vas a hacer, dice. Esta enseñanza, mis amados hermanos, como lo vamos a ver ahorita, este hombre que vemos aquí, que se llama Cornelio, a lo mejor él había escuchado las enseñanzas de los judíos, por eso dice que tenía una buena reputación entre los judíos, mis amados hermanos. Dice que todo el pueblo lo quería. ¿Quién no va a querer a un hombre así? Un hombre temeroso de Dios, un hombre que ayuda a la gente. En otras palabras, era un buen tipo, una persona así agradable. Le ayuda a toda la comunidad, le tenían en alta estima, mis amados hermanos. Pero ¿qué le dijo el ángel? Te falta algo, Cornelio, te falta algo. Hay algo que necesitas hacerlo, dijo el ángel. Y esta enseñanza nos dice, mis amados hermanos, vuelvo a decir, Cornelio iba en la sinagoga de los judíos, él sabía el Dios de Israel de una manera así, por eso él oraba. Por eso dice que él oraba a diario, dice que su oración llegó a la presencia de Dios, dice. Y los judíos en aquellos tiempos, los primeros cristianos que empezaron así, ya como iglesia, mis amados hermanos, ellos todavía se aferraban en la ley. Y a lo mejor este hombre Cornelio nomás iba y se sentaba a lo mejor ahí atrás todo. Pero era un buen tipo que quería buscar a Dios con todo su corazón. A lo mejor se sentaba así lejos y todo, pero tampoco estaba muy metido con ellos, porque los judíos lo que ellos quieren es como que a veces se enfocaba mucho en la ley, ¿no? Pues si quieres estar con nosotros, te tienes que circuncidar, que te tienes que hacer ciertas cosas, pero él ni había llegado en ese punto, mis amados hermanos. Pero la palabra nos dice que él tenía temor de Dios, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Una de las enseñanzas nos quiere decir esta palabra, mis amados hermanos, es que por nuestras buenas obras, mis amados hermanos,
nadie se puede ser salvo. Ahorita vamos a ver por un ratito. Hay algo que te falta, le apareció el ángel a él, hay algo que es necesario que hagas, dice. Y vamos a ver aquí en el versículo 9, mis amados hermanos, cuando Dios hace algo, hay un dicho que dice por ahí, cuando Dios abre una puerta nadie lo cierra, ¿verdad que sí, mis amados hermanos? Cuando Él te va a abrir una puerta, por más que se levantan, se va a hacer lo que Él quiere. Vamos a ver el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Jamás volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió. Vamos a brincar en el 19, mis amados hermanos. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. Aquí vemos la vida de este hombre, Cornelio. Estaba orando a Dios, dice que era piadoso, buscaba a Dios a su manera, mis amados hermanos. De repente que Dios escucha su oración y le manda al ángel: ¿sabes qué? Te falta algo, es necesario. Es algo similar cuando llegó Nicodemo a Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan la historia de Nicodemo, mis amados hermanos? Dice que él leía las leyes, era el doctor de la ley, era el teólogo de la ley. ¿Y qué dijo Jesús? Si no naces de nuevo, si no naces ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo yo puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez? ¿Qué dijo Jesús? Si tú no naces del Espíritu y en el agua, no puedes entrar en el reino de Dios, dijo Jesús a Nicodemo, mis amados hermanos. A pesar de que era un doctor de la ley y todo, tenían buena reputación desde nuestro punto de vista, ¿no? Pues creo que se van a ir al cielo porque tienen buena reputación, porque son gente buenas. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, mis amados hermanos? Que nadie puede ir al cielo a menos que se arrepiente y acepta a Jesús como su Salvador, mis amados hermanos. La palabra nos dice que no hay ningún justo, dice el Romanos, que no hay quien busque a Dios, dice. Y Cornelio no era la excepción. Y la palabra dice que Dios, que ningún justo, mis amados hermanos, conforme a la salvación, no podemos ganarla. Y el ángel le dice: manda a Pedro, dice, y mientras que los hombres se van, y dice que los mandó a uno de los mejores soldados que él tenía y 2 de sus sirvientes, y mientras que ellos estaban en el camino, y dice que a Pedro se le tuvo hambre, tenía que ser Pedro con la comida, y dice que le tuvo mucho hambre, y de repente que Dios le da una visión. Se sube ahí a la terraza de la casa donde se estaba hospedado y dice que ve un lienzo, se abre y todo, y ve la visión. Y dice que hay un montón de animales que no sé qué mata y come, dice. Y a los judíos, mis amados hermanos, al Levítico, Dios le ha dado así leyes a los judíos, cuál animales que podían comer y que no podían comer. Porque Dios le decía a ellos a través de Moisés: ustedes son un pueblo santo que yo los he apartado. Esto es lo que deben de comer y esto es lo que no deben de comer. ¿Por qué? Porque yo soy santo y ustedes serán santos, dice. Y todo eso se trata de comer y no comer, mis amados hermanos. Y luego decían la ley: y no se mezclen con los extranjeros, dice, no se mezclen con los paganos, dice, porque luego van a terminar yendo tras de sus ídolos, dice. No quiere decir que los judíos eran más acá, que eran especial de Dios, no, simplemente para que ellos sean diferentes, mis amados hermanos. Me acuerdo que mi mamá siempre me decía esto: este es lo que debes de hacer y este es lo que no se debe de hacer, dice. La cerveza no debes de tomar, dice, porque tú eres diferente, tú no eres como tus amigos, dice ella.
Y no es que yo sea especial con mis amigos, pues obvio que todos somos igual delante de Dios, mis amados hermanos, pero había una diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros portamos la luz de Jesús. Y así eran los judíos en el principio. Y ustedes son la luz, y a través de ustedes van a ser bendecido ¿cómo se dice? Las naciones, le decían a ellos. Y el apóstol Pedro estaba acostumbrado con esas cosas, con esas leyes, pero de repente y él a lo mejor duda en sí, ¿qué estoy viendo? Nunca he comido estas cosas, y ahora a poco Dios va a cambiar su palabra. Vuelvo a decir, mis amados hermanos, esos que le decía la ley o lo que mandaba Dios, era lo que distinguía a ellos que eran especial tesoro de Dios, mis amados hermanos. No es porque uno va a comer tal cosa o no va a comer, va a ser sabio, no se trata de eso, mis amados hermanos. Y luego cuando la palabra dice que Pedro estaba meditando en eso, ¿qué dirá? ¿Qué significará esta visión y todo? Y luego dice que el Espíritu Santo lo confirma, mis amados hermanos. Mientras que Dios estaba obrando en Cornelio, y luego el Espíritu Santo le confirma al apóstol Pedro, mis amados hermanos, hay 3 hombres que te buscan y no dudes en ir con ellos, dice. Volvamos a decir, mis amados hermanos, ¿cuántos se acuerdan la historia de Jesús con la samaritana? Dice que los apóstoles se quedaron mirando, ¿qué está hablando Jesús con esta mujer? No es tanto porque ella es mujer, porque era samaritana, es así totalmente diferente. Los samaritanos se habían mezclado con los no judíos y habían tenido hijos, todo ya así como mezclados. ¿Qué estará haciendo? Y la palabra de Dios nos dice que samaritanos y los judíos no se llevaban bien. ¿Por qué? Porque había, no, pues esta es mi raza, es la mejor, o que ustedes ya están contaminados. No, un judío no se podía mezclar con un gentil, mis amados hermanos. Un gentil es una persona que no es judía. Imagínate que Dios le dice a Pedro, no, pues ve. Dices como que es algo difícil, mis amados hermanos. Pero cuando se trata de Dios, mis amados hermanos, ¿qué nos dice la Biblia? Dice que cuando Él manda y se hace algo, mis amados hermanos. A lo mejor a veces hemos hecho como, ¿cuántos se acuerdan del profeta Jonás? Ve a predicar a Nínive, dice, y él va yéndose en otro lugar. Pero ¿cuántos saben, mis amados hermanos, que Dios quiere que todos los hombres se salven, mis amados hermanos? Yo quiero que todos vengan al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Y cuando ellos estaban en ese momento, pues él estaba meditando y los 2 llegan y preguntan por Pedro. Pues nos enviaron, pues buscamos a un tal Pedro, y dice que él se baja, pero el Espíritu Santo ya lo había confirmado. Pues yo soy el quien busca. ¿Por qué me buscan? No vamos a leer todas las historias, mis amados hermanos. Pero luego dice que Él los deja ahí, dice que los hospeda en ese día, dice que luego en la mañana vienen, mis amados hermanos. Imagínate juntándose un judío y un gentil. Para los judíos una persona, un gentil es como un pagano, es como, simplemente no tiene como, ¿cómo decir, mis amados hermanos? Sabían que lo acusaron a Jesús cuando se juntaba Jesús con ellos, mis amados hermanos. Tú comes con los pecadores, dice. Tú comes con ellos, dice. Lo acusaron a Jesús. Y lo acusaron a Juan el Bautista también. Este loco no come, todo dice. Pero cuando Jesús comía con los pecadores, con ellos, con los menospreciados, los fariseos lo acusaban. Era como algo grave, como esa gente, o sea, mezclarse los judíos y los gentiles. Mis amados hermanos, es como que Dios estaba preparando a Pedro, mis amados hermanos, y a la vez Dios estaba preparando también a Cornelio, mis amados hermanos. Y dice que se levanta de mañana y dice que ellos se van. Vamos a leer el versículo 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a tu casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañó alguno de los hermanos de Jope,
Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a su pariente y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Yo quiero que pongan esa atención en ese adoró, mis amados hermanos. Cornelio todavía no captaba así, ¿cómo se dice? La atención, la onda, que digamos, aunque a lo mejor él asistía con los judíos, él asistía, por eso conocía, por eso oraba a Dios. Y dice que cuando entró Pedro, pues el ángel me mandó a llamar a Pedro, a lo mejor ha de ser especial y todo. Y dice que sale a recibir y se postra delante del apóstol Pedro y la Biblia nos dice, y dice que le adora, dice mis amados hermanos. Por eso cada vez cuando nosotros idolatramos a los pastores, a los apóstoles modernos, mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, porque a veces pensamos que ellos son especial, son algo y de repente que los idolatramos. No, pues creo que él es especial y todo. Y dice que el apóstol Pedro dice que él dijo, levántate, yo soy un hombre también como tú, yo no tengo nada de especial. Y a veces nosotros lo hacemos como lo idolatramos a los cantantes. Me acuerdo que como idolatraba a Jesús Adrián Romero, hasta me vestía como él. Y hay un pastor que se dice ser apóstol en Miami. Una vez él dijo, todos los pastores que no se sujetan bajo mi mando, bajo mi unción, no son pastores, dice. Se autodominan, se autoexaltan, mis amados hermanos. Pero ¿qué dijo el apóstol Pedro? Aquí ningún hombre es especial, el único es especial es Dios, es Jesucristo, mis amados hermanos. El único que podemos exaltar, y tengamos mucho cuidado de cualquier cosa, mis amados hermanos. Porque no podemos idolatrar, es porque simplemente son hombres también, llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, también sirven a Dios igual que nosotros, mis amados hermanos. No puede decir un pastor, no, pues si te vas, te va a ir mal porque tú estás bajo mi cobertura. Nosotros estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Donde quiera que vayamos, Él va a ir con nosotros, mis amados hermanos. Y se quede esa bien claro. Y de repente que entra Pedro y él se postra y lo adora. Levántate, no soy tan así, tan especial, dice. ¿Y cuál era esa cosa necesaria que le faltaba al centurión, mis amados hermanos, a este señor que se llama Cornelio? A pesar de que oraba, a pesar de que daba su limosna, era una buena persona. Me gusta conocer a esas personas que ayudan a los demás y todo. Era una buena persona. Dice que tenía buena fama, era una persona agradable, todos los judíos lo querían. Y vamos a leer el versículo 28. 26, perdón. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, y yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo, por la cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que te ha mandado. Hasta el apóstol Pedro le dijo a él, ¿por qué me has hecho llamar? Ustedes saben muy bien que un judío y un extranjero es como abominable, dice. Es una abominación, mis amados hermanos, no es cualquier cosa. Es algo tan grave, es algo tan delicado. Pero cuando Dios nos dirige, mis amados hermanos, verdad que Él primero nos va a preparar, mis amados hermanos. Y el apóstol Pedro, él pensaba que Jesús había dicho cuando él se fue al cielo, mis amados hermanos,
ustedes vayan y enseñen y hagan discípulos. ¿Qué dijo él? A todas las naciones, dice. Él dijo primero en Jerusalén y luego así, todo hasta los confines de la tierra, dice. Y a lo mejor ellos nomás querían predicarle a los otros judíos. No, pues aquellos son unos paganos, son unos abominables. ¿Para qué los vamos a predicar? A lo mejor ellos nomás estaban predicando a los otros judíos que estaban esparcidos ahí en todas las naciones. Pero cuando vino esta revelación al apóstol Pedro, es allí donde entra la palabra de Dios, la palabra, mis amados hermanos, que la gracia de Dios es para todo el mundo. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando habla del mundo se refiere a la gente, a toda. Hay una revelación que dice el apóstol Juan en Apocalipsis, dice que él vio todas lenguas, naciones y razas, millones de personas en el cielo adorando a Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Dios ama a todo por igual, mis amados hermanos. Él no nos ve, no, pues esos son judíos, son los especiales nomás, o es así, solamente los quiero a ellos. La gracia de Dios, mis amados hermanos, es para todo el mundo, mis amados hermanos. Y vamos a seguir leyendo, mis amados hermanos, el 34. Y ahora este es lo que le faltaba al Cornelio, mis amados. Vuelvo a decir, mis amados hermanos, fíjense muy bien, Dios no rechazó las oraciones de Cornelio. Dios no rechazó su limosna. Él los aceptó, pero él dijo, él fue muy claro, Cornelio, es necesario que hagas algo más. Es necesario que hagas algo más. Las buenas obras, mis amados hermanos, son buenas. La gente necesita ayuda, hay que ayudarles, mis amados hermanos. Las buenas obras, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, mis amados hermanos. Pero pensando que por hacer esas cosas nos va a llevar al cielo, eso es lo que no dice la Biblia, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque solamente, ¿qué dice la Biblia? Solamente Dios le ha dado un nombre, ¿para qué? Para que todos nosotros salvemos, mis amados hermanos. Y vamos a leer el versículo 34. Este es lo que le faltaba al Cornelio, mis amados hermanos. Y dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, dice. Estos versículos que acabamos de leer, mis amados hermanos, nada más y nada menos que es el evangelio de Jesucristo, mis amados hermanos. ¿Cuántos se acuerdan cuando el apóstol Pablo dijo? ¿Cuántos han escuchado, se han fijado cuando una persona pasa aquí, el pastor le hace decir esta cosa? ¿Qué dice? El que creyere en su corazón, dice, y que confesare, dice que Dios nos va a salvar, mis amados. Esta es la esencia del evangelio, mis amados hermanos. Nuestra fe, cuando alguien nos pregunta, nuestra fe, mis amados hermanos, cuando construimos una casa ahí en la construcción, no lo construimos la casa antes del concreto, hay un base, hay una fundación, mis amados hermanos. Ya cuando el concreto ya está todo listo, ya está todo preparado, nos llaman ahora a construir la casa. Y luego esa es la base de esa casa. Y nuestra base, la base de nuestra fe, mis amados hermanos, es el evangelio de Jesús, mis amados hermanos. Y nada más.
No hay otra cosa, mis amados hermanos. La base de mi fe no es porque yo soy buena persona, yo soy un buen hijo, yo soy muy obediente, nunca le he hecho llorar a mi madre. Si en eso me baso, ¿creen que me va a ir al cielo? Cuando voy a presentar ahí en la presencia de Jesús, no, pues yo soy un buen hijo. Yo nunca, entonces tú estás hablando con tus méritos y todo. Pero la base de nuestra fe, mis amados hermanos, es el Evangelio de Jesús, mis amados hermanos. ¿Qué dice aquí el apóstol Pedro? Nosotros comimos con Él. Después de que resucitó, vimos todas estas cosas. Dios ha puesto por juez sobre los vivos y muertos, dice. Dios ha puesto solamente a Él para recibir perdón de nuestros pecados, dice. Eso es lo que faltaba a este hombre Cornelio, mis amados hermanos. Yo solo quiero que guarden estos en sus corazones. ¿Cuántos se acuerdan lo que enseñó Nayeli, cómo se convirtió el apóstol Pablo? Que era celoso con la ley, pensaba que estaba trabajando con Dios, sirviendo a Dios. Y este Cornelio, él también tenía esa buena reputación, tenía aún así, la gente hablaba bien de él, todo bien, ¿quién no quiere eso? Hasta la misma Biblia dice, es mejor la buena reputación, dice, es mejor que el oro, que la plata, la buena fama, dice la Biblia. Y este hombre Cornelio, mis amados hermanos, a pesar de que daba limosna, a pesar de que oraba, era un hombre piadoso, temeroso de Dios, pero estaba perdido, mis amados hermanos. Él no era salvo, estaba perdido. ¿Por qué? Porque nadie puede ir al cielo por sus buenas obras, mis amados hermanos. Por eso le dijo el ángel, tú estás bien. El ángel no lo reprendió. ¿Sabes qué? Deja de hacer tus limosnas, deja de hacer piadoso. ¿Verdad que no le dijo el ángel? Al contrario, le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones, dice. Sigue haciéndolo. Sigue con eso, dice, pero te falta algo. Es necesario que escuches el Evangelio. Es necesario que te arrepientas con tus pecados, porque solamente por la sangre de Jesús podemos entrar en el cielo, mis amados hermanos. ¿Qué dice Juan 14:16? Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, sino por mí, dijo Jesucristo, mis amados hermanos. Y era lo que faltaba a este hombre de Dios, este señor que se llama Cornelio. Él hacía todo iba bien, todo. Pero de repente que le aparece el ángel, ¿sabes qué? Te falta algo. Y ese algo, mis amados hermanos, era el Evangelio. ¿Cuántos se acuerdan cuando estábamos así, mis amados hermanos? Y cuando un día llegó Jesucristo en nuestra vida, mis amados hermanos, todo cambió. Todo cambió. A veces nos andamos comparando con los demás, ¿no? Pues creo que aquel está haciendo mejor que yo, o que yo hago mejor. ¿Qué nos dice la Biblia, mis amados hermanos? Vamos a mirar a Jesús, solamente a Él. Porque hay personas que hacen buenas que nosotros. Cuando nos dicen, a veces le predicamos allá afuera, no, ¿para qué voy a ir en la iglesia? Ahí todos son hipócritas. Pues yo estoy bien, es más, no he hecho nada, dice. Pero no por eso van a ir al cielo, mis amados hermanos. Solamente porque aceptan a Jesús y tienen una relación con Él, día y noche y hablando, mis amados hermanos. Solamente así. Y esto es lo que nos está diciendo mis amados hermanos. Y vamos a leer el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir al agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí entra el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Mientras que Pedro está predicando el Evangelio, ¿sabes qué? Fíjate que somos testigos, Él nos escogió a nosotros, comimos, bebimos con Él después de que resucitó y todas esas cosas. Y solamente a través de Él podemos recibir el perdón, la paz del Señor y todo eso, el resumen del Evangelio, mis amados hermanos.
Y dice que aún que estaba hablando el apóstol Pedro, dice que se cae el Espíritu Santo sobre ellos, mis amados hermanos. Yo quiero que pongan atención en mis amados hermanos, el versículo 47. Entonces respondió Pedro, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Acuérdense que, creo que no lo leímos, cuando Pedro se vino en la casa de Cornelio, dice que él escogió a unos hermanos judíos, que si él vino con él. Y cuando él habla esto, cuando dice, él respondió, ¿acaso alguno puede impedir que estos se bautizan, que han recibido el Espíritu Santo con nosotros? ¿Cuántos saben, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo no solo nos hace hablar en lengua, sino que también nos hace callar la boca, mis amados hermanos? ¿Cuántos saben eso? Una vez estaba diciendo Rogelio allí en el instituto, no sé qué estaban hablando ellos, creo que algo del freno de la boca, y yo siempre a veces hablo de más. Ay, ordenen mi freno, pero yo quiero un freno en la lengua porque yo hablo demasiado, le digo. La palabra de Dios nos dice, mis amados hermanos, que dice que el hombre que no ofende con la lengua, dice que es un hombre perfecto, dice Santiago. Pero sabemos que no existe hombre perfecto, mis amados hermanos. Solamente el Espíritu Santo puede dominar nuestra lengua, mis amados hermanos. Que si alguien te pide una oración y te cuenta algo grave, no le andes mencionando a los demás, mis amados hermanos. ¿Por qué? Solamente eso lo hace el Espíritu Santo, dominio propio, mis amados hermanos. Porque estos fieles de la circuncisión, imagínate que si fuera yo, fiel judío, imagínate, Pedrito, ¿a poco tú quieres impedir que los bautizamos? No, pues hubiera salido ahí brincando. No, pues primero tenemos que circuncidar, ¿cómo se dice? Circuncidarlos. Tienen que ser judíos como nosotros, practicar la ley, a ver. Pero estos se quedaron callados, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está dirigiendo algo, nadie se opone, mis amados hermanos. Nadie se opone en su camino, mis amados hermanos. Por eso les digo estas cosas, mis amados hermanos. Solamente el Espíritu Santo puede dominar nuestras lenguas. Hay algo, no sé por qué les cuento esto, pero una vez mi mamá se puso triste una vez. Dice que ella fue y pidió oración a las hermanas de la iglesia y le abrió su corazón, pues le dijo por qué estaba orando. Y ya la semana siguiente creo que ya escuchó ella que todo el mundo se enteró de la petición de ella que dijo. Y como mi mamá pues es así madura, ya entiende las cosas de Dios, pues no me voy a alejar de Dios, simplemente ya no voy a pedir oración a las personas que hacen eso. Y se puso triste, mis amados hermanos. Pero cuando el Espíritu Santo está en una persona, lo guarda, no va a divulgar ahí, sino que va a orar por esa causa, mis amados hermanos. Por eso les digo, el Espíritu Santo nos hace hablar en lenguas, también nos hace dominar nuestras lenguas, mis amados hermanos. Cuando me pongo a chismosear por ahí o cuando digo cosas, cuando la carne quiere levantar y Dios mío, yo me humillo, Dios mío, te entrego esta carne, te entrego mi lengua y todo, a lo mejor hablo de más, chismo, y créeme, mis amados hermanos, se quita. Cuando uno se humilla delante de Dios y le pides, se va. Cualquier cosa como que la carne se quiere gobernar, pero cuando lo sometes bajo el Espíritu Santo, se va, mis amados hermanos. Y dice que ellos se quedaron atónitos, sorprendidos. ¿Cómo es esto? Cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, mis amados hermanos, se quedaron sorprendidos ellos, pero lo bueno que no brincaron, lo bueno que cuando el apóstol Pedro preguntó, ¿acaso hay alguno que quiera impedir? Ninguno contestó, mis amados hermanos, pues bautícenle. Y lo que nos quiere traer esta enseñanza, mis amados hermanos, es la gracia de Dios, es para cualquier persona. La Biblia dice que primeramente para el judío, dice, ¿por qué? Porque de los judíos viene la salvación, dijo Jesús. Y luego al griego dice, y luego a los gentiles y a todo el mundo, mis amados hermanos. Yo quiero que guarden esto en sus corazones, mis amados hermanos. No pongas tu fe en tus buenas obras, mis amados hermanos. No, pues es que yo siempre hago esto, esto. Dios no rechaza eso, mis amados hermanos. Como vemos aquí, el ángel no reprendió a Cornelio. Al contrario, pero él dijo, es necesario, te falta algo. Manda a Pedro para que él venga y él te va a decir qué es lo que vas a hacer. Y nada menos y nada más le predicaron el evangelio.
la muerte, la vida de Jesús y resucitó todo. Ese es el evangelio, mis amados hermanos. ¿Dónde se basa nuestra fe nosotros? ¿Verdad que sí? Que si Jesús no se ha resucitado, entonces nuestra fe es vana, dijo el apóstol Pablo. Pero como Él resucitó, la vida de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, esa es nuestra fe, mis amados hermanos. Y no hay otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento, mis amados hermanos. Solamente cuando vamos a ir a llegar al cielo, solamente eso va a ser nuestra confianza, mis amados hermanos. Y para resumir, mis amados hermanos, estos protagonistas, este Cornelio, dice que él juntó a todos sus amigos, dice, todos sus sirvientes, dice, porque él tenía ese anhelo de conocer a Dios, juntó a sus amigos más íntimos, dice, y se sentaron y todo, y llegó el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, mis amados hermanos, él ahí aprendió una lección, que la palabra de Dios no solamente a los judíos. Él pensaba que no, pues voy a predicar aquí a otro. ¿Se acuerdan? Hay un versículo donde Pablo lo reprendió por andar haciendo eso. Dice que nomás él se juntaba de una forma cuando no estaban los judíos con los gentiles, y ya cuando aparecen los judíos como que si no estuvieran con ellos, y dice que Pablo lo reprendió. Dice como que él tenía ese perjuicio, mis amados hermanos, pero nosotros no debemos de hacer eso. Nosotros a veces nuestra fe se pone en una denominación. No es que yo soy pentecostal, yo no voy con los bautistas. Yo no voy con los de Asamblea de Dios. Es que ellos se enfocan mucho en el bautismo, por eso son bautistas. No, pues nos enfocamos mucho en hablar en lengua, por eso somos pentecostales. Como que, no, pues este es mi denominación. Pero ¿cuántos saben, mis amados hermanos, que los bautistas también son hijos de Dios porque ellos se basan su fe en el evangelio, en la resurrección de Jesús? A lo mejor hay un poco de diferencia y todo, pero eso no nos divide, mis amados hermanos. Yo visito a los hermanos bautistas aquí en Yukon Road, rara vez de repente, pues a ver qué encuentro aquí. Y voy y adoro a Dios con ellos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Yo no me quedo, no, pues es que soy de Monte de Sión, es que somos los mejores allí. No, yo siempre voy donde sea que sea exaltado Jesús, mis amados hermanos. Jamás me vas a ver entrando en una iglesia mormona, porque si ellos niegan a Jesús. Jamás me vas a entrar con los testigos de Jehová, porque ¿qué dice la Biblia? El que niega al Hijo no tiene vida. Es fácil, mis amados hermanos, pero cualquier iglesia donde sea exaltado el nombre de Jesús, eso es bueno, mis amados hermanos. Y por último, mis amados hermanos, este Cornelio y el apóstol Pedro y sus acompañantes, dice que fueron con ellos, mis amados hermanos. Ellos no pudieron impedir, ellos se quedaron callados. No, pues ¿para qué? ¿Qué vamos a decir? Si es de Dios, si el Espíritu Santo está haciendo lo que quiera. Y en el último lugar, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo también es para cualquier persona, mis amados hermanos. ¿Qué dice la Biblia? El que pide, el que busca, se le dará, dice. Dice que Jesús dijo, ustedes siendo así humanos, siendo pecadores, saben dar buenas cosas a sus hijos, dice. Pero cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Y vamos a ponernos de pie para orar. Yo quiero que guarden esto en su corazón, mis amados hermanos. Por más que la gente digan allá afuera que son buenos, que hacen buenas obras, pero si no han puesto su confianza en la muerte, vida y resurrección de Jesús, es en vano, mis amados hermanos. Porque nadie va a ser salvo por sus buenas obras. La misma Biblia dice que nuestras buenas obras, dijo Isaías, dice que como un trapo de inmundicia, dice, delante de Dios, solamente por la sangre de Jesús, solamente poner nuestra confianza en Jesús, mis amados hermanos. Solamente por eso no hay otro camino. Hay un predicador, dijo, muchas personas moralmente es intachable. A lo mejor nunca te van a llevar en la cárcel por ser buena persona, dice. Ahí no vas a ir a cárcel, eres bueno todo, pero no te puedes escapar del infierno, dijo él. Y es la verdad, mis amados hermanos, porque solamente por la sangre de Jesús podemos ser salvos, mis amados hermanos. Vamos a orar.
Padre bueno, Padre eterno, te damos las gracias en esta noche, Dios mío, por tu palabra. Ayúdanos a guardar esta palabra en nuestro corazón, Dios mío. Ayúdanos a ser como este hombre Cornelio, Dios mío, que nuestra fe, el fundamento de nuestra fe sea el Evangelio, Padre. Y no dejar de hacer las obras que hacemos, Dios mío, porque también necesitan hacer las obras, Padre. Pero lo principal, lo fundamento, Dios mío, que seas tu Padre. Y gracias, Señor, y ayúdanos a ser también como el apóstol Pedro, Padre, que no solo nos enfocamos en nosotros y no nos queremos juntar con los demás, Padre, para predicar tu palabra, Dios mío. Y ayúdanos a quedar callados como esos hombres que fueron, Dios mío. Y bendícenos, Padre, a todos por igual, Padre. Te damos las gracias en esta noche, Dios mío. Gracias por todo. Amén, amén.